¿Se ve? Bien, buenas noches. Voy a presentar a San Agustín de Hipona y a Descartes. Bueno, San Agustín de Hipona, que es padre y doctor de la Iglesia Católica, eh, nació en Tagaste y bueno, su filosofía va marcada por la búsqueda de la verdad. Sus obras principales son Confesiones y La ciudad de Dios. Él, en esas obras, él abarca algunos temas, como por ejemplo el problema del mal, como en respuesta a la paradoja de Epicuro respecto a Dios y su existencia. Él, él se plantea, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Él, después de reflexionar, considera que el mal no es que lo haya creado Dios, porque Dios es bueno, sino que el mal es la ausencia del bien, es decir, la ausencia de Dios. Entonces, el mal en sí mismo no existe, sino que es simplemente la ausencia del bien, y sería la ausencia de Dios, que es bueno. El malo existe porque Él al crearnos nos creó como unos seres racionales que tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir. Entonces, por ese motivo es que existe el mal. Incluso eh, cuando Adán y Eva pecaron, se transmitió eh, y se heredó el pecado original, ¿no? Sin embargo, no toda la humanidad no está perdida por este pecado original, sino porque a través del bautismo podemos obtener la gracia divina, ¿no? Incluso Dios es tan poderoso, tan bueno, que incluso a través del mal o aprovechando el mal puede él sacar un bien. Entonces, además, en la obra de La ciudad de Dios, eh, San Agustín menciona que uno puede estar puede haber una ciudad terrenal, ¿no? Con las leyes terrenales, y también tenemos a lo que tenemos que aspirar, que es la ciudad de Dios. Tenemos que aspirar a ser un habitante de esa ciudad, de la ciudad de Dios, ¿no? Además, también él reflexiona respecto a la fe y la razón. Y en cuanto a la fe y la razón, él se da cuenta que no tienen por qué ser opuestas, sino más bien complementarias, ¿no? Incluso él eh, se da cuenta de que para poder llegar a un conocimiento más cercano a Dios hay que utilizar tanto cuando la razón no, cuando digamos la razón no llega más, hay que utilizar la fe, ¿no? Entonces incluso él menciona, hay un texto que dice, cree para comprender y comprende para creer, ¿no? Tratando de él demostrar justamente eh, la necesidad de tener tanto la fe y la razón para poder entender a Dios. También hay que mencionar que él habla sobre el tiempo, ¿no? Y sobre la eternidad. Incluso se adelanta un poco digamos, a Albert Einstein, en el sentido de que él se da cuenta de que en este caso Dios tendría que haber sido un ser fuera del tiempo. O sea, la creación es una cosa y todo lo que ocurre, todo lo que existe
empieza desde el momento de la creación, pero Dios está fuera de eso. Dios es un ser atemporal. Entonces solamente con la reflexión se da cuenta de ese detalle, ¿no? Y es cierto, él tiene bastante herencia de Platón, ¿no? De hecho, antes de ser cristiano, practicó el maniqueísmo y luego el neoplatonismo. En el caso de René Descartes, él lo que hizo fue una búsqueda de la certeza, ¿no? Lo consideramos padre de la filosofía moderna. Él eh, intentó aplicar la rigurosidad de la matemática o del conocimiento científico para poder hacer filosofía. Incluso utilizó un método para consolidar este conocimiento. Él lo que hizo fue, este método tenía la regla de la evidencia. La regla de la evidencia que implica dudar, ¿no? Implica dudar digamos, de todo y aceptar algo solamente verdadero como cuando es evidente. Definir, digamos, y aceptar lo que es claro y distinto de lo demás. ¿Mm? Él utilizó mucho la duda para poder llegar digamos, a la certeza, al conocimiento que él considera verdadero. Luego él utiliza la regla del análisis, que significa dividir lo que es complejo en cosas sencillas, ¿no? Eh, y con la regla de la síntesis, más bien hace lo inverso, con esas ideas sencillas que él ya obtuvo, construye algo complejo. Y la regla de la enumeración, que implicaría revisar todos los pasos anteriores para evitar saltarse algún detalle. Una de las obras, las Meditaciones Metafísicas, que es una de sus obras representativas, él analiza justamente y aplica este método. Por ejemplo, en la primera meditación, él se pone a dudar, ¿no?, de todas las opiniones que él tenía previamente. Él considera que no se puede fiar de sus sentidos, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando uno introduce una varilla en un vaso con agua, uno puede ver, ¿no?, colocando el ojo a la altura de la superficie, que pareciera que se partiera esta varilla, cuando no es realmente así. Entonces él duda de sus sentidos. Eh, También duda de los sueños, en el sentido de que algunos sueños se viven como muy reales. Entonces él tampoco se siente muy seguro de si en su estado de vigilia quizás esté soñando. No, él no se siente seguro. No se siente seguro en general con todo lo que puede experimentar del mundo exterior, ni siquiera de su propio cuerpo. Tanto es así su duda, y por eso le llaman la duda hiperbólica, que incluso duda de las matemáticas, ¿no? Él habla de un genio maligno que podría estar, digamos, manipulando todo esto, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la primera meditación. En la segunda meditación, él descubre su primera verdad, ¿no? Él se da cuenta de que él está dudando, pero si duda significa que él está pensando. De su duda no hay duda, digamos, ¿no? Y por lo tanto está pensando. Pero si piensa, es un ser pensante, por lo tanto, como ser pensante, él existe. Entonces, el hecho de que él exista es la primera verdad que él obtiene. A él, digamos, esta sustancia que él descubre le llama res cogitans, ¿no? Entonces, pero lo malo de esto es que solamente él está seguro de existir mientras piensa.
y mientras no piensa, no está seguro de su propia existencia. Entonces, en la tercera meditación, él hace referencia a Dios, la res infinita. En este caso, es la sustancia infinita. Eh, Él es consciente de que existen ideas innatas que parecen haber nacido con él, que vendrían en este caso de Dios, ¿no? Estas ideas innatas provienen de Dios. No, el Dios es que se les ha puesto, ¿no? Dentro de él. Tenemos también las ideas adventicias que provienen del mundo exterior, que luego se va a llamar Rex extensa. Y luego las ideas ficticias, ¿no? Construidas por él mismo, por la res cogitans, ¿no? Los argumentos que él utiliza para la existencia de dioses son los siguientes, ¿no? Él considera que su idea de infinito no puede provenir de sí mismo, y de allí viene justamente lo que mencioné respecto a la idea innata, sino que tiene que provenir de alguien más, porque él como ser finito no podría él tener idea de lo infinito. Entonces él dice, no puedo yo tener por mí mismo esta idea de infinito, por lo tanto, debe existir Dios que es un ser infinito. Además también, como, como segundo argumento en favor de la existencia de Dios, también dice, ¿no?, que si Él es un ser imperfecto y finito, entonces no puede haberse creado a sí mismo y no existió desde siempre. Por lo tanto, tiene que haber habido un ser que sí lo ha creado y que tendría que ser perfecto, ¿no? Y por lo tanto este ser tendría que ser Dios, ¿no? Ahora, es un Dios, como es perfecto, no tiene que ser bueno. Y como es bueno, no puede ser un Dios engañador. Entonces, con eso podría él desechar la idea del genio maligno del que menciona al inicio. En la cuarta meditación, él explica por qué existe el error. Entonces, él dice que tenemos dos facultades, tanto la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es finita, ¿no? No podemos conocerlo todo, no lo conocemos todo. Sin embargo, la voluntad, el querer algo, sí se considera infinito. Entonces, el error ocurre cuando esta voluntad, digamos, va más allá de lo que la inteligencia puede ir. Es decir, cuando no mantenemos a raya la voluntad, cuando la voluntad va más allá de lo que la inteligencia puede llegar, es donde ocurre el error, ¿no? Digamos, al precipitarse quizás ante una decisión, ¿no? Sin conocer, digamos, todo adecuadamente, eso podría considerarse un error, justamente porque la voluntad fue más allá que la inteligencia. En la quinta meditación, él utiliza un tercer argumento en favor de la existencia de Dios. En este caso, él menciona de que Dios existe porque Dios, si es un ser perfecto, necesitaría, uno de los requisitos, digamos, para la perfección es que exista, ¿no? Entonces, si consideramos a Dios como un ser perfecto, necesariamente tiene que existir. No puede ser, no puede haber un ente perfecto que no exista. Entonces, por eso es que él argumenta que Dios tiene que existir como ser perfecto, ¿no? Y además él, con esto, también recupera, digamos, o confía nuevamente en los conocimientos matemáticos, ¿no? Entonces, y también en la sexta meditación, él menciona justamente el mundo sensible, lo que puede percibir con los sentidos. Como Dios es bueno, no lo engaña,
entonces él puede confiarse de sus sentidos, ¿no? Y a este mundo exterior, a él le llama res extensa. Si bien es cierto, existe el error, él puede evitarlo utilizando las cuatro reglas del método que mencioné inicialmente. Entonces él considera eso, ¿no? Que él considera contrario a la voluntad divina, que las ideas que él pueda percibir del mundo exterior no eh, sean falsas, ¿no? Entonces tenemos con Descartes tres sustancias, ¿no? Res cogitans, ¿no? Res cogitans se refiere al ser pensante, res infinita, que se refiere a Dios, y la res extensa, que se refiere a todo lo que es fuera de la mente, ¿no? Eso eso es todo. Gracias. Bien, Renzo. Ahora, Luisa, por favor.